Ya. Buenas noches, estimados compañeros. El día de hoy vamos a exponer lo que es el caso de Clau Reyes y otros versus Chiles de la Corte Internacional de Derechos Humanos del 2006. Los integrantes son Manuel Guamán, Sandy Llerena, Saraí Pérez, Karen Roca y el que les habla Luis Tudela. El tema a tratar va a ser sobre la libertad de expresión y el acceso a la información pública. Una pequeña introducción es que este caso se centra en la defensa de los derechos humanos y la lucha por la justicia ante la vulneración de estos derechos. Este caso fue emblemático, refleja tensiones entre el Estado y la comunidad internacional en temas de libertad y expresión al acceso de la información. En un contexto histórico, Chile atravesaba por un gobierno de dictadura, hubo bastantes injusticias y en ese caso buscaba la verdad para que sea más relevante a a la sociedad chilena. El objetivo del caso es que Clau Reyes reclamaba el acceso a la información pública relacionada con la violencia de los derechos humanos. Este caso busca establecer precedentes en la jurisprudencia chilena que fortalezcan el acceso a la información y rendición de las cuentas de Estado. El argumento que usaron Claudio Reyes y otros fue que sostienen su derecho a la libertad de expresión ha sido vulnerado cuando se les negó el acceso a, a los documentos públicos que el Estado debería haberlos entregado. Argumentan que esta negación limitaba la capacidad de los ciudadanos para ejercer su derecho a la información y participar en la vida democrática del país. El Estado del gobierno chileno argumentó una negativa porque ellos informaban que la seguridad nacional es un secreto estatal. No puede comprometer esta integridad a instituciones a través de ciertos documentos. Buenas noches, profesor. En este caso voy a explicar lo que son los hechos relevantes del caso Clau Reyes versus Chiles, que fue en la sentencia del 19 de septiembre del 2006 y era un resumen oficial de los hechos relevantes, li- litigio y estándares fijados por el sistema interamericano. Siguiente. El caso Clau Reyes y otros Chile, en los hechos relevantes, en contexto. En mayo de 1998, Marcel Claudio Reyes, director ejecutivo de la Fundación Terram, una organización no gubernamental dedicada a temas ambientales, solicitó formalmente al Comité de Inversiones Extranjeras, el CIE de Chile, información relacionada con el proyecto Río Cóndor, un proyecto de industrialización forestal en la región del sur del país que implica la explotación y deforestación de grandes áreas del bosque nativo. Este proyecto generaba preocupación pública por su posible impacto ambiental y por afectar el desarrollo sostenible. Por eso, la Fundación Terra y otros ciudadanos buscaban acceder a la información relevante sobre la idoneidad y seriedad de los inversionistas extranjeros implicados y el cumplimiento de las obligaciones. Siguiente. La negativa y recursos judiciales internos, el CIE negó totalmente o parcialmente la información solicitada, sin ofrecer una justificación válida ni fundamentada, conforme a la legislación chilena vigente en ese momento. La negativa se basó en criterios de reserva de protección de la inversión extranjera, alegando que divulgar información financiera o comercial sensible podría afectar la competencia y el proceso de inversión. En julio de 1998, Marcel Clau Reyes, Sebastián Cox, que es representante de la ONG Forja, Arturo Longton, diputado chileno, presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelación de Santiago para exigir el acceso a la información negada. Este recurso fue declarado inadmisible sin un análisis profundo del argumento y sin garantizar los derechos de la tutela judicial efectiva. Los procedimientos ante la Comisión Interamericana y la Corte IEDH, que es la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ante la falta de la tutela efectiva de Chile, el caso fue presentado en el CIEDH en diciembre de 1998.
el cual declaró admisible el caso en octubre de 2013. En su informe de fondo, en marzo de 2005, concluyó que Chile había violado el derecho del acceso a información pública y la protección judicial. El CIDH señaló que Chile carecía de mecanismos efectivos para garantizar el acceso a la información pública y a lo que la negativa del CIE no había sido justificada ni sometida a revisión jurídica adecuada. En julio de 2005, la CIDH remitió el caso a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para que se pronunciara. Siguiente. En la sentencia de la Corte Interamericana en el 2006, dictó sentencia el 19 de septiembre, estableciendo varios puntos claves. Uno, reconocimiento de derechos de acceso a información pública como un derecho humano autónomo, vinculado en el artículo 13, libertad de pensamiento y expresión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La información solicitada vinculada a un contrato de inversión extranjera y el proyecto al alto impacto era de interés público y debería ser accesible sin necesidad de acreditar un interés personal. El siguiente es la negativa del Estado chileno, no se basó de ninguna ley ni disposición reglamentaria válida ni, ni se justificó mediante una decisión motivada, lo que configuró una restricción arbitraria e ilegal. Otro fue que la Corte estableció que las restricciones de derechos de accesos deben ser previstas por la ley formal, tener un objetivo legítimo permitido en la conversión, protección de derechos terceros, seguridad nacional, entre otros, ser necesarias y proporcionales en la sociedad democrática. La falta de una tutela judicial efectiva y la declaración de inadmisibilidad del recurso interno también violaron los derechos a las garantías judiciales y protección judicial en el artículo 8 y 25 de la Convención. La Corte ordenó al Estado de Chile entregar la información solicitada o emitir una decisión fundamental al respecto, adoptar reformas legales y amnistías para garantizar el efectivo derecho de acceso a la información pública, capacitar a funcionarios públicos para que puedan, para que cumplan con el derecho del acceso y reparar a las víctimas y cubrir los gastos del proceso. Siguiente. Muy bien. Ahora, para el análisis del problema jurídico, vamos a distinguir en el caso tres puntos. Primero, en el acceso a la información pública, ya que hemos visto de que estos ciudadanos, al pedir justamente la información sobre el proyecto forestal, el Estado chileno no les entregó. Segundo, es también la negativa injustificada, ya que el Estado chileno al responder no utilizó, digamos, una justificación valedera, ¿no? Para negársela. Y el tercero es también la protección judicial insuficiente. Ahí podemos ver que los mecanismos que se han utilizado no eran, digamos, los más adecuados para llegar al fin, que era justamente recepcionar la información que le pedían al Estado chileno. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dio también una decisión y la conclusión fue que sí se violó la libertad de expresión, teniendo en cuenta de que la libertad de expresión se justifica con el acceso a la información, ya que los ciudadanos deben tener esta información para que pueda ser rebatido y también pueda ser expresado en esa libertad. Siguiente. Ahora, hemos identificado distintos derechos humanos involucrados. Vamos a repetir algunos para que así podamos distinguirlos. Ya como hemos visto anteriormente, el acceso a la información pública es muy importante. Ayuda justamente a tener un control sobre las acciones que hace el gobierno. Como punto B, estamos viendo que la libertad de pensamiento y de expresión no es solamente el expresar en sí, sino también es la búsqueda de información, recibir la información y recién ahí la difusión. También observamos de que otro derecho es la transparencia y la rendición de cuentas, ¿no?
Esto justamente ayuda a que las autoridades puedan justificar sus decisiones. Como punto D, vemos la protección judicial. Quiere decir esto que los ciudadanos deben tener los recursos suficientes para poder llegar a que se puedan cumplir los derechos de todos nosotros. Y por último, las garantías judiciales, ¿no? No es solamente que el Estado debe revisar estos recursos que utilizamos, sino deben justificarlo. En este caso, si es que la información que se ha pedido no se la puede entregar, debe ser debidamente justificada, por lo general, ¿no? Siguiente. El, bueno, pues siguiendo con el caso, en el caso sigue bueno, en este caso es el caso de Claudio Reyes y otros, pues, ¿no? Esto se basa más que todo en esto empieza en sí, en el año 1998. Claudio Reyes y otras personas solicitaron el Estado chileno información sobre el proyecto forestal denominado Proyecto Río Cóndor, que iba a ser desarrollado por una empresa extranjera. Bueno, ¿qué pasó con este caso? eh, Claudio Reyes solicitó, ellos solicitaron y que querían conocer, pues, ¿no? Los antecedentes del proyecto, los estudios ambientales, los permisos otorgados y la información económica relacionada a la inversión, ya que eh, todo eso, ¿no? Se pide y se solicita, lo que es el tema para poder acceder a este contrato, pues, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el Estado, bueno, ¿qué es lo que pasó acá? Lo que pasó acá fue que el Estado chileno negó la información pública solicitada a los ciudadanos. En este caso, se vulneraron, pues, ¿no? Se vulneraron varios derechos. Uno de ellos es el acceso a la información pública, u otro es la información a la expresión, que va basado en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de Libertad de Pensamiento y de Expresión. En ese artículo, bueno, este artículo protege el derecho a toda persona a buscar información, a recibir información y difundir información. Otro de los derechos fue la garantía y protección judicial, que está basado en el artículo 8.1 de la Convención Americana. Derecho a ser oído, bueno, derecho a las garantías que da por medio de un juez competente. Los jueces no brindaron un proceso efectivo para revisar si la negativa del Estado era legal. Otro de los derechos que se vulneró fue la protección judicial, que está basado en el artículo 25 de la Convención Americana. Bueno, este derecho es un recurso sencillo, rápido y efectivo. En otras palabras, tener un recurso en la ley no basta, debe funcionar realmente. Otro de los derechos es la obligación de respetar los derechos. En esto se basa en el artículo 1.1 de la Convención Americana. Este artículo obliga a todos los estados a respetar los derechos humanos y garantizar el ejercicio. Siguiente. Bueno, la decisión de la Corte, ya que por motivos de este caso, la Corte tuvo una decisión que es la Corte Interamericana, bueno, falló a favor de Claudio Reyes. Bueno, el otro punto es reconoció que el acceso a la información es un derecho humano y, por último, ordenó al Estado a garantizar mayor transparencia. En este caso, la Corte Interamericana determinó que Chile vulneró los derechos de Claudio Reyes al negar la información pública sin una justificación válida. Por ello, falló a su favor y reconoció que el acceso a la información es un derecho humano fundamental que fortalece a la democracia y a la transparencia. A continuación,
Eh, Buenas noches, profesor. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre el impacto del caso de Claude Reyes versus Chile. Uno de los impactos fue el reconocimiento del acceso a la información como derecho humano. La Corte Interamericana reconoció el acceso a la información pública como un derecho humano autónomo. Protege los derechos que buscan solicitar y recibir información del Estado es fundamental para una sociedad democrática. El segundo impacto que tuvo es fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas. La rendición en la información pública pertenece a la ciudadanía, no a los funcionarios, ya que permite controlar la gestión pública y exigir responsabilidades. Ayuda a prevenir la corrupción y los abusos del poder. Otro de los impactos que tuvo fue el principio de la máxima divulgación. Toda información estatal se presume pública, eh, solo puede restringirse en casos excepcionales y justificados por la ley. También la carga de justificar la reserva correspondiente del Estado. Otro de los impactos es la obligación de fundamentar las eh, negativas. Las autoridades deben explicarse legítimamente porque niegan información. Se evita arbitrariedad y se fortalece la seguridad jurídica. Por la falta de justificación puede generar responsabilidades internacionales. Como también está la influencia entre las legislaciones nacionales. Esto impulsó que las leyes de transparencia en varios países de América. El caso de en Chile eh, promovió la ley de transparencia y la creación del Consejo para la Transparencia, que favoreció a los gobiernos más abiertos y participativos. También está la protección de otros derechos humanos, como la participación ciudadana, la libertad de expresión, el acceso a la justicia, protección al medio ambiente y los derecho a la verdad y lucha contra la corrupción. También estuvo el impacto del derecho internacional. Esto aplicó la interpretación de la libertad y la expresión. Estableció las obligaciones de transparencia para los estados. Se convirtió en uno de los precedentes vinculantes dentro del sistema interamericano. En análisis y conclusión, como grupo hemos considerado que este caso representa un antes y un después en la protección de los derechos humanos dentro del sistema interamericano. La sentencia dejó claro que el acceso a la información pública es indispensable para que la ciudadanía pueda fiscalizar las actuaciones del Estado, participar en los asuntos públicos y fortalecer la democracia. Asimismo, reafirmó que las autoridades tienen el deber de actuar con transparencia y de justificar cualquier restricción al acceso a la información. En conclusión, podemos señalar cuatro ideas principales. En primer lugar, el acceso a la información pública constituye un derecho humano fundamental. En segundo lugar, los estados tienen la obligación de garantizar mecanismos efectivos para ejercer este derecho. Y en tercer lugar, la transparencia fortalece la participación ciudadana y el combate a la corrupción. Y finalmente, el acceso de Claude Reyes y otros versus Chile se convirtió en un precedente obligatorio para todos los estados que forman parte del sistema interamericano de los derechos humanos. Gracias. Reforzando lo que es el impacto de los casos de Claudio Reyes, también tenemos que considerar que la sentencia impulsó a la elaboración y promulgación
en Chile a la Ley 20285 sobre la transparencia y acceso a la información pública en el 2009, así como la creación de consejos para la transparencia como órgano autónomo de supervisión. También el caso también tuvo repercusión regional, estimulando reformas legislativas en otros países de América Latina y la consolidación de estándares interamericanos sobre la transparencia y el acceso a la información. Pero, sin embargo, persisten desafíos como la necesidad de fortalecer la cultura de transparencia, ampliar el conocimiento ciudadano del derecho, mejorar la institucionalidad y extender el derecho a otros poderes del Estado y entes autónomos. Como conclusión, todo país tiene el deber de hacer público todas las obras o todos los contratos que afecten o beneficien al Estado en el cual cada quien se entregue. Sería todo. Muchas gracias.